Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Por supuesto, empezamos con las mañanitas. A la Virgen de Guadalupe y a todos los Guadalupes, José Guadalupe, como don José Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que en realidad no se llamaba así, pero en honor a la Virgen de Guadalupe asumió como nombre oficial como presidente, José Guadalupe. Y por supuesto también a todas las Lupitas, un abrazo muy cariñoso. Salvador Ascal, ¿por qué es tan importante esta fiesta para los católicos y para los no cristianos? Pues mira, mi querido Gerardo, muy contento de estar de nuevo aquí contigo, compartiendo estas ideas, estas experiencias que siempre son muy sabrosas de expresar y de compartir también con nuestro, y tú sobre todo, tu querida audiencia. Mira, el tema guadalupano es un tema fundamental de la nacionalidad mexicana. Si te lo pudiera expresar de la mejor manera, te podría decir en la propia expresión de la Virgen de Guadalupe cuando le dice a Juan Diego: quiero que me construyan un templo en este lugar, en la mentalidad, en la filosofía náhuatl, no se entiende lo mismo un templo como una construcción, y más bien lo entendían como la fundación de una nación. Uh-huh. Es una belleza. Como Aztlán, como el águila sobre el nopal. Así es, era la fundación de una nueva raza. Más que un edificio. De un nuevo pueblo en lugar de un edificio de piedras. Uh-huh. Que además es un símbolo, por supuesto, y un símbolo que era necesario tener en la construcción de la primera basílica consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero este primer sentido del guadalupanismo es formidable. En muy pocos lugares se encuentra esta interpretación del pensamiento náhuatl, de la mentalidad, que entiende la fusión de las dos razas para formar una nueva, para formar un nuevo pueblo, para fundar una nación. Estaba naciendo México. Nación viene de eso, de nacimiento. Y ahí nace, de alguna manera, es el primer símbolo de identidad nacional. No existía otro. De hecho, México se conforma a partir de esa fusión que tiene muchos otros elementos, que es la cultura religiosa, que va transformándose a través del tiempo, a través de la evangelización, de la conversión de los indios, y también de cómo se va suavizando el rudo español a través de la cultura indígena para formar un nuevo ser. Por ejemplo, una cosa brevísima y rápida, el español se va suavizando de tal manera que deja la blasfemia. Uh-huh. El español era blasfemo.
Uh-huh. El español era rudo con el lenguaje y la tersura y la suavidad del lenguaje indígena lo van suavizando también. Entonces la mezcla de esos elementos va constituyendo un nuevo pueblo, que es nuestro pueblo, que es el pueblo mexicano, que no existía antes de eso. Nadie puede decir que a México lo conquistaron. México nació. México se formó, se construyó y se sigue construyendo todos los días. Es como si los españoles de hoy, del siglo XXI, odiaran a los celtas y odiaran a los godos y odiaran a los romanos y odiaran a los árabes. Así es. Cuando España no existía. Por supuesto. Bueno, ya cuando los árabes sí existía España. Y a pesar de que sí existía España... Oye, pero 800 años de ocupación árabe les dejaron una impronta nacional que sí caló y sí transformó a esa nación. Enriqueciendo a España. Enriqueciéndola, claro. Muchísimo, en forma extraordinaria. Y en México, lamentablemente, se habla de la conquista de México. Bueno, es la conquista del territorio, es la dominación del territorio. De una parte del territorio. De una parte del territorio. Que además, yo estaba equivocado como profesor de historia, fíjate. Afortunadamente ahora he podido salir un poquito de mi ignorancia. Yo decía hace 40 años como profesor de historia en secundaria que en el territorio de la antigua Anáhuac se hablaban 200 dialectos. No, pues en realidad son cerca de 400, más del doble, casi el doble. De los cuales nada más quedan 52. Así es, pero si nos ubicamos hace 500 años, México no existía. Existía la geografía. Y muchos no se entendían entre sí, muchos de esos pueblos no se entendían porque eran dialectos. No. Tú dime qué tenían que ver los chichimecas de la costa pacífica con los totonacas de la costa del Golfo. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué tenían que ver los seris y los mayos y los yaquis? Con los totonacas o los mixtecos. ¿O con los mayas? Nada. De Yucatán. Verdaderamente nada. Sin embargo, ya había una premonición, o había un nacimiento de una prenación, ¿no? Aquella leyenda de los toltecas y aquella leyenda de las famosas 7 tribus nahuas, porque eran 7, que da origen a la fundación de Aztlán. Justamente aquí va a haber un templo, no en el sentido español, por eso Zumárraga, el arzobispo de México, hijo, qué difícil es que los arzobispos de México entiendan a veces la realidad. El arzobispo Zumárraga no entendió, ¿cómo que un templo aquí? Bueno, pues hicieron una iglesia finalmente, ¿no? Uh-huh. Pero... Porque no entendían la mentalidad náhuatl. La mentalidad indígena. Pero en las profecías indígenas, ahí donde esté el águila sobre el nopal, se fundará un templo. No a Huichilobos, una nación. Sino a una nación. Claro. Una nación. Entonces, realmente la guadalupana, querido radioescuchas, es realmente algo que está asociado a México, a la identidad nacional. Hace ya casi 28 años, en enero del 79, vino Karol Wojtyła. Fue la primera vez que un papa visitó nuestro país y dijo en el mensaje a catedral, dicen que el 98 o 96% de los mexicanos son católicos. Mas yo os digo que el 100% son guadalupanos. Sí, efectivamente. Incluyendo a Benito Juárez, que fue el benemérito, el presidente, que declaró el 12 de diciembre. Lo instituyó como fiesta nacional. Día de guardar. No fue Miramontes, no fue Fox, no fue Zumárraga, no fue uno de derecha. No, fue Juárez. Fue Benito Juárez. Así que bueno, creo que va a estar interesante aprender un poquito de historia hoy con el licenciado, maestro, filósofo, abogado, Salvador Abascal, después de una pausa. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Historiador, traductor de libros, abogado, político, diplomático, bueno, todo lo que eres tú, Salvador Abascal. A ver, ilústranos un poquito. Tú, una de tus pasiones ha sido la teoría de Estado. ¿Qué es una nación? Porque muchos mexicanos nos identificamos, entre comillas, como mexicanos con el mundo indígena, aunque como ya se ha dicho aquí en este programa, cuando un indígena quiere ofender a otro indígena porque se porta mal, le dicen no seas indio. Uh-huh. Se humillan entre ellos como si indio fuera pues un insulto. Sí, algo despectivo. Sin embargo, tenemos la idea de que llegaron los malditos gachupines a hacer unas masacres terribles contra nosotros los mexicanos. Y a veces esto lo dice un güerito, hijo de andaluces, con ojos azules, coño. Bueno, no sé si me explico. No importa el color de la piel. Lo que importa es que entendamos cuándo nace México como nación. Mira, quiero remontarme un poquito atrás para que se entienda mejor este concepto. Le va a gustar a la gente. Mira, la primera vez que se utiliza el término nación es en la Universidad de París, porque la Universidad de París era un crisol de culturas. A París llegaban, a la Sorbona, que entonces tenía una influencia preponderantemente dominica, de los padres dominicos, que además eran de alguna manera rivales intelectuales de los franciscanos que regentaban la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se identificaban aquellos que llegaban de lugares remotos de Europa? Que llegaban, no de Italia, que llegaban de Nápoles, porque no existía Italia, que llegaban de Sajonia, ¿sí? Que llegaban de incluso de la propia Escocia, porque no iban a Oxford muchas veces. Los escoceses se iban incluso hasta el mismísimo París. Mejor a estudiar ahí. Mejor estudiar ahí que a Oxford. Y venían de diferentes lugares, y entonces los estudiantes se identificaban por naciones. Había residencias estudiantiles alrededor de la Universidad de París, como existen todavía. Es una cosa notabilísima. Que se ha conservado por se ha tantos conservado. siglos. Hoy hay la Casa de México en París. Exacto. Hay la Casa Latinoamericana en París, ahí en el Boulevard Saint-Germain. Es extraordinario. Entonces se identificaban por su origen, por su lugar de nacimiento. En latín, nación se escribe nación con T y se pronuncia exactamente igual. Nación con T. Nación. ¿Qué es? ¿Nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Y entonces, ellos en esa identificación del lugar de origen, aprendían las culturas diversas de los demás nacionales, nacionales con los que compartían las clases, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Y eso no solamente formó, hizo que se difundiera la cultura universitaria en toda Europa, sino que enriqueció a la cultura francesa. Pero por supuesto. Por eso Francia se convierte en la maestra del mundo, a través de la Sorbona. Y ese enriquecimiento es por la mezcla, las ideas, la diversidad que forma la riqueza de todo, de todos los que vienen de otro lugar con diferentes expresiones, con diferentes experiencias. Con diferentes ideologías. Con diferentes culturas. Universalidad. Exacto. Por eso se llamaba universitas. Porque ahí confluían las naciones del universo, del mundo, pero al mismo tiempo todas las ideas. Santo Tomás de Aquino llega a decir que la universidad es el lugar en donde deben escucharse las diferentes palabras, las nociones diversas de otros lados,
para poder compararlas, enriquecerlas y sacar conclusiones. Elegir lo mejor. Elegir lo mejor. De todo. Y la universidad era el lugar donde tenía que escucharse aquellos que pensaban, dice textualmente, que piensan de otra forma. De tal manera que nunca vamos a encontrar una nación pura. Todas las naciones son mezclas. Las naciones puras desaparecieron. Las naciones puras no sobrevivieron porque, entre otras cosas, se empobreció de tal manera su sangre que fueron presas de enfermedades. Entre ellas, enfermedades de la sangre muy graves que finalmente acabaron con esa raza que no se atrevió a mezclarse con otras. Sí. La riqueza del pueblo mexicano se da precisamente por el mestizaje, pero un doble mestizaje, el mestizaje racial, el mestizaje biológico, la mezcla de las sangres. Que vale la pena hablar un poquito de la mezcla de esas sangres, tanto en la península ibérica. Ah, bueno, ya venían con esa mezcla. Con una mezcla tremenda. Extraordinaria. Estaban los íberos, luego llegaron los celtas. Como las de aquí mismo. Todos los mediterráneos, los cartagineses. Llegaron luego los godos. Los visigodos y los ostrogodos. Y luego llegaron los arios. Claro, también los germanos. Huyendo de Atila ellos, en el siglo V. Y dieron lo suyo también. Claro. Y luego llegan los romanos. Y luego llegan los árabes. Y entonces es una mezcla de sangres y de razas, pero también de riqueza ideológica, de riqueza cultural, de riqueza espiritual, de costumbres, extraordinaria. Y en México pues también tiene, bueno, el origen del territorio nacional, todas esas razas y pueblos, bueno, dirán, todo era el México indígena prehispánico. Sí, nada más que acuérdate que había desde los orígenes de la cultura olmeca, con todo lo que originó después, con una antropología, con un cráneo braquicéfalo, hasta en el sureste, los mayas y todas las culturas, con un cráneo antropológicamente, físicamente, dolicocéfalo, que son dos razas totalmente distintas. Que no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces no hay un mundo indígena realmente. No, hay muchos mundos indígenas. Hay muchos mundos indígenas, incluso en el presente. Bueno, incluso fíjate, cuando llegan los señoríos nahuas a estas tierras y son conquistados 200 años antes de la llegada de los españoles, los chichimecas se mezclan con los nahuas. Porque además ellos consideran a los nahuas superiores, porque lo eran además. Lo reconocieron. Lo reconocieron. Sí. Los nahuas eran superiores. La lengua que prevalece no es la chichimeca. No. De ahí se forma la lengua náhuatl con algunas otros componentes de la chichimeca, que es la mexica, finalmente es la cultura mexica. Lo que hablaba la Malintzin. Lo que hablaba la Malintzin, pero que finalmente es la respuesta a la mezcla de todo lo que había aquí, porque además hay que encontrar que había pues diferentes maneras de ser y de pensar, aún en los señoríos. Sí. Que habitaban en las orillas de los grandes lagos, de los 5 lagos de México. Entonces estaban los empualtecas, y estaban los texcocanos, y estaban los tlaxcaltecas, y todos ellos, ¿sí? Y los cholultecas. Oye, el señor de Azcapotzalco era bien broncudo, man. Bueno, había unos a los que los aztecas simplemente no los pudieron conquistar. Azcapotzalco, aquí donde es Azcapotzalco. Sí. Y era otro señorío. Bueno, fíjate cómo toda esa diversidad, y para ir concluyendo esta primera parte, esta diversidad confluye en un punto central, que es uno de los elementos fundamentales de la cultura, que es la religión. La frase que dijo Gaby Muñoz al ir a la primera pausa comercial, en voz de Gaby Muñoz, un pensamiento de Teilhard Chardin, hablando de la religión, la cultura y la cultura nacional. La religión tiene que ver con la nacionalidad. Es esencial a la nacionalidad. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto.
mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Yo creo que es importantísimo, no importa nuestra edad, no importa nuestra condición, enriquecernos con esos conceptos del maestro, del catedrático, del filósofo, del abogado, Salvador Abascal, porque ¿dónde surge el concepto de nación? De repente salen los candidatos a la presidencia de la República, ya lo hemos platicado aquí con Salvador en su oportunidad, con que van a presentar un proyecto de nación. ¡Qué soberbia, man! Sí. Y qué ignorancia. No se miden. Y qué estupidez, man. Voy a hacer un proyecto de nación. ¿Sabes qué? No te jales los cabellos, cuate. Aunque te quieras quedar calvo, no la mueles, man. Como si fueran a inventar México. Sí, vamos a Como inventar. si no existiera. Proyecto de la Nación Mexicana. No marches, por favor. Qué interesante saber que el origen del concepto nación es en la Sorbona, en la Universidad de París, Baja Edad Media. La Baja Edad Media, sí, siglo XIII. No la alta, siglo la baja. XII y XIII. Siglo XII y XIII, en donde los que venían de Escocia pues, tenían la casa escocesa y los sajones la casa sajonia, porque ni siquiera era Gran Bretaña o Inglaterra. No. Todavía se estaban peleando allá Alfredo el Grande con los príncipes y bueno, todavía no existía Gran Bretaña ni Inglaterra como nación. En fin, surge el concepto de nación donde nació. Como cuando le preguntas a un gringo, "Where are you from?", a lo mejor sí te dice Oklahoma, Texas, whatever, cualquier estado, pero más bien si te entiende la pregunta, te va a decir que él es mexicano, latino, italiano, irlandés, judío. Te va a hablar del origen, no de dónde nació él, sino de su origen consanguíneo, de sus abuelos, de sus tíos, primos, antepasados. De una cultura que conserva, porque no hay propiamente una cultura norteamericana, hay una subcultura muy manipuladora. Acaba de salir una noticia sensacional a propósito de lo que estás diciendo. Realmente es extraordinario que en Estados Unidos, entre los 3 primeros apellidos, los más frecuentes en toda la Unión Americana, están García y Rodríguez. Después de Smith. García, Rodríguez y Smith. Así. Los más frecuentes. Se está cumpliendo la amenaza a la que le temía Huntington. ¿Te acuerdas? Samuel Huntington decía que los latinos o los hispanos, como llaman allá, se iban a acabar con la cultura y con la identidad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro día me gustaría que hiciéramos un programa acerca de un país sin gentilicio y un país sin nombre propio, ¿no? Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué, mexicanos? No, Estados Unidos de Norteamérica. Pero también somos norteamericanos, por lo menos del istmo de Tehuantepec para arriba, ¿no? Es Norteamérica. Y bueno, Estados Unidos de América, pues peor todavía. Sí, pues hasta la Where are you from? Patagonia. Luego te dicen, I'm an American. O en el puente dices American citizen, dicen los gringos. Sí. Ciudadano americano. Pues también los braceros son ciudadanos americanos. Claro. Es decir, Los patagones. Se han apoderado de América. No, momento. Bueno, en fin, es otro tema. México, en cambio, sí es una nación a la que la Virgen de Guadalupe, nada menos que la guadalupana, le dice no a un español, sino a un nahua, a Juan Diego, quiero que aquí se edifique un templo. Pero además era un indio náhuatl, que era más igual, es decir, de los humildes. De los sencillos. De los sencillos, ¿Cómo? no era de los
de alcurnia, ¿no? Como Era Pedro- porque dentro de los propios indígenas había, obviamente, las castas y las clases altas, Claro. como en cualquier parte del como mundo. Cuauhtémoc, coño, como Sí, Moctezuma obvio. y Luicamina. Claro. Esos eran los nobles, Esos los eran del los Calmecac. nobles, sí. En cambio, Juan Diego era de los macehuales, de los sencillos. De Por los eso, más sencillos. por eso le dice a la Virgen, yo soy una cañita, yo soy nada, yo soy frente a usted, señora, mi niña, le dice. Ujú. Mi niña, Con una gran humildad. una gran humildad, pero con un cariño tal, esa conversación que aparece en el libro Nican Mapawa, editado por Yus, es una maravilla. Precioso, precioso. Es una maravilla Que por porque cierto viene- está editado en agua. Sí, Está editado en sí. español. Pero fíjate, en náhuatl, por primera vez se edita un opúsculo, porque en realidad son como unos 15 cuartillas, no se puede hablar una obra, es un opúsculo de 15 páginas, 15 cuartillas, que es la primera vez que se escribe en caracteres románicos, Sí. la lengua náhuatl, Y se imprime. y se imprime. Es una maravilla esto. Esto es el nacimiento de una nueva nación en donde se está hablando de un idioma, con la fonética, con la escritura de el español, De otro idioma. de otro idioma. Es la mezcla maravillosa que da como origen a la nación mexicana. Del mundo indígena y del mundo español. Claro. Pero además, obviamente, con algunos términos, algunas palabras que no existían en náhuatl y que tienen que introducirse en ese texto. Lógicamente, porque pues, no existían en el otro idioma, como actualmente no existen en otro idioma unos neologismos de otros idiomas. Es lo mismo, Claro. pero que enriquecen finalmente el lenguaje. Ahora, este documento histórico, el Nican Mopowa, es el primer documento representativo y simbólico que de verdad significa el mestizaje. Ahora, del siglo XII-XIII al siglo XVIII evoluciona mucho el concepto de nación. Ya no va a ser simplemente donde nació, sino que ahí donde nació se empiezan a consolidar una serie de elementos a partir de la epopeya, del mito y luego de la leyenda y ya más moderno de la historia, que implican cultura y una cultura que implica muchas cosas, Bueno, desde implica, religión, claro, manera de pensar, costumbres, territorio, lenguaje, unidad territorial, leyes, unidad geopolítica. Y eso ya viene a ser... instituciones, que finalmente las instituciones son las mismas leyes son instituciones, No, y las instituciones son creadoras, y las leyes son creadoras de instituciones. Y también así se está construyendo la nación mexicana a través de leyes, las leyes de Indias, por ejemplo, en las que tuvo mucho que ver Fray Juan de Zumárraga, Así es, que no entendió unas cosas, pero entendió muy bien las otras. claro. ¿Sí? Que fue protector de los indios, fue llamado por el rey, el emperador Carlos V, protector de los indios. Oye, y también hay mucha ignorancia respecto a Hernán Cortés, que también fue un protector de los indígenas. Y a su hijo, que Martín. fue uno de los primeros mexicanos, Claro. Martín Si no es Cortés. que es el primero Si que no es es que el reconocido. primero, por lo menos el primero históricamente reconocido, hijo de indígena y española, hijo de una mujer indígena, No, de una mujer indígena y de un español, o sea, del mismísimo Hernán Cortés, y de la mismísima Marina, princesa Nahua, la Malinche, Ujú. toda una dama. Claro. En fin, a ver, entonces, la guadalupana tiene mucho que ver con el proceso de la fundación de la nación mexicana. Por lo tanto, aunque seamos masones, ateos, agnósticos, lo que tú quieras, aunque seamos del partido gobernante en el Valle de México, no podemos ignorar, y generalmente no ignoramos, la relación que hay entre la guadalupana y la identidad mexicana. Mira, te voy a contar una cosa. Bueno, que ya dijimos lo de Juárez, ¿no? Sí, pero Juárez es el primero, él es el que declara el 12 de diciembre fiesta nacional de descanso obligatorio por causa de la Virgen de Guadalupe. Claro. Y no va a decir que Benito Juárez era un católico fervoroso, ni mucho menos un mocho, ni una rata de sacristía. Fue el que sabiamente
separó Iglesia y Estado, ¿no? Digo sabiamente porque era lo que más convenía, tanto a la pureza de la religión, ante un clero parcialmente, no todos los curas son lo mismo, pero algunos que sí, pues sí, caray. Mira, te voy a contar Se abusaban, una ¿no? anécdota. Sí, por supuesto. Pero te Y voy a contar- otros curas y monjas que eran sensacionales, como actualmente. Bueno, simplemente, motolinía. Ándale. Motolinía, que en náhuatl significa el humilde, el pobre. Y que lo era, ¿eh? Y que lo era. El mismísimo Fray Juan de Zumárraga, cuando es acusado por un oidor, precisamente por proteger a los indios y detener los abusos de algunos de los españoles, es llamado por el rey para rendir cuentas de qué estaba pasando en la Nueva España. Ujú, en la Y el colonia, rey Carlos V lo escucha con toda paciencia durante horas para entender lo que estaba sucediendo a miles de millas náuticas, como entonces se decía, de la metrópolis de España, a muchas semanas de distancia. a muchas semanas de distancia. No había internet, no había aviones, Así es. no había transatlánticos, digo. Y una vez que lo escucha, le da la razón. Y entonces lo nombra obispo de Valladolid. Y se regresa a México con el poder civil inclusive en sus manos, porque todavía el poder civil, recuerda, la primera audiencia era un desastre. Sí. Fue un verdadero desastre, que hasta que no diga la segunda audiencia con el rey de Velasco, hasta entonces empieza a haber justicia y empiezan a aplicarse las leyes como debía ser, pero la primera audiencia deja que muchos españoles exploten a los indios y los esclavicen y demás, y lo que pide Fray Juan de Zumárraga es que los liberen. El primer edicto de liberación de los indígenas se da en 1538. 250 años antes de Abraham Lincoln. Sí, por supuesto. Entonces, fíjate que... Por eso, pero Abraham Lincoln lo adoran en Estados Unidos todos los inteligentes, Y en México a Zumárraga nadie lo pela. No, y la mayor parte de la gente no lo conoce. ¿No? ¿Quién es? Es una calle que está por ahí, ¿no? Y algún colegio que anda por ahí. Pero él inclusive aplicaba la ley. Él es el que enjuicia a Nuño de Guzmán Por la matanza. por el asesinato del Calzonsi, del rey de los purépechas. Así es. Ya que hablábamos de diferentes Allá en razas, Michoacán, pues, está sí. Michoacán, eran los purépechas que no tenían nada que ver ni con los huicholes, ni con los mayas, ni con los nahuas, ni con... o sea, Chichimeca ni con los totonexas. era un lenguaje Ni con los totalmente choltecas, nada. distinto, una cultura totalmente diferente. Entendamos la grandeza del mundo indígena y entendamos también la grandeza del mundo español para que podamos aproximarnos a la grandeza y el orgullo de la mexicanidad. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Licenciado maestro Salvador Abascal, creo que nos queda muy claro que la Virgen de Guadalupe está indisolublemente ligada a la identidad nacional. Más aún, con todo respeto y cariño, que la Virgen del Cobre a la nación cubana. Porque pues sí sabemos que en Cuba, después de, híjole, ¿cuántos años lleva Fidelito? De 1959. 59 a la fecha, pues ya va a cumplir... 4 décadas, man. No, perdón. No, 5, ya va a cumplir Medio siglo.
Medio siglo dentro de año y medio. Bueno, casi 50 años de un gobierno oficialmente ateo, oficialmente religioso, que prohibió legalmente... No, y mató, mató a sacerdotes, curas, y cerró a monjas, todas las escuelas. y cerró iglesias. No, y además que, se prohibió el Día de la Virgen de la Caridad, y prohibió la Navidad, y prohibió el Día de Reyes, prohibió todas las fiestas religiosas, hace casi 50 años. Sin embargo, los cubanos actualmente hemos estado en Cuba, y hemos visto también los documentales y los documentos de los que logran salir de la isla, siempre con la Virgen de la Caridad del Cobre. Medio siglo no ha sido suficiente para borrar la relación. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe desde fenómeno. Canadá, mi querido amigo. Sí. No sé si Alaska, pero desde Canadá hasta la Patagonia. Sí. Toda América. Toda América. No solo Hispanoamérica, toda América. Por eso se le llamó la Emperatriz de las Américas. Ese es su nombre, la Emperatriz de las Américas. Es el símbolo no solamente de la unidad de los mexicanos, de la identidad de los mexicanos, sino de toda América, pero de toda la América anglosajona, la América francesa y por supuesto la América hispana y portuguesa. Es la patrona indiscutible. Vienen peregrinaciones de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Centroamérica. Es una cosa impresionante. Hasta Estados Unidos. Bueno, por supuesto que de Estados Unidos y de Canadá. Pero el culto, por ejemplo, a la Virgen Guadalupana, y me consta porque lo he visto en Centroamérica, es verdaderamente increíble. Igual que en México. Igualito. Sí, es su patrona. Haz de cuenta que estás en Toluca o estás en Michoacán. Pero si ves las principales iglesias del mundo, las más notables catedrales y basílicas del mundo, todas tienen consagrado un altar a la Virgen de Guadalupe. Non fecit aliter omni nationem. No hizo ninguna cosa igual con ninguna otra nación. Es decir, la madre de El Salvador, según dijo el Papa en su oportunidad, no hizo semejante cosa con ninguna otra nación del mundo. Lo hizo con México, lo hizo con América. Se retrató. Pero fíjate una cosa maravillosa. Perdón, y es interesante también mencionar, aunque a mí no me interesa mucho eso, los estudios que han hecho científicos, la NASA... sobre los ojos, sobre la imagen de Juan Diego, sobre la pintura. De la Virgen, sí. Bueno, es impresionante. Oye, recordemos que era un hombre, Juan Diego, humilde, por lo tanto, su manto, el que le cubría del frío en aquel diciembre, pues era un manto de gente pobre, no era rico ni mucho menos. Sí, no era lino, no era... Sí. Era muy pobre, y en ese ayate se imprime, se retrata la Virgen de Guadalupe, y con unas líneas. Y nadie puede explicar cómo se ha conservado intacto. Y los estudios que han hecho los astrónomos serios respecto a las estrellas y la posición que aparecen las estrellas en el manto de la Virgen es idéntico. Dejemos la ciencia aparte y seguimos con México y la espiritualidad guadalupana después de una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Salvador Abascal, tenemos ya casi que despedirnos. Nos ibas a decir algo. Mira, dos cosas, dos anécdotas muy interesantes.
Una, que cuando se hizo el plan, que todavía no se concluye, de la Plaza Mariana, muchos miembros de otras iglesias se acercaron al gobierno de la Ciudad de México a pedirle que hiciera una capilla ecuménica, precisamente porque se consideraban no católicos, pero sí guadalupanos. Exacto. Y que ellos querían tener un lugar, y va a haber ese lugar en la Plaza Mariana, por lo menos está en el proyecto. Debe hacerse. Y debe hacerse. Yo le diría a Monseñor Norberto Herrera que se aplique en ese asunto porque es importantísimo. Debe hacerse, sin duda. Además, por la frase que nos recordó de Víctor Hugo, la voz de la excelencia personal, Gaby Muñoz, diferenciando la religión. Yo estoy a favor de la religión. Y no de las religiones. Pero no de las religiones. Porque la religión es la. religión. Y la otra cosa que les va además a picar la curiosidad a nuestros queridos escuchas, y es que si se fijan bien, las alas del ángel que está soportando los pies de la Virgen de Guadalupe, tienen los colores nacionales. Sí. En la parte superior está el verde, en medio el rojo, el blanco, y abajo, en la parte ya de la punta de las plumas, diríamos, de las alas del ángel, está el rojo. ¿Cuántos siglos antes de Agustín de Iturbide y del ejército trigarante y de que naciera la bandera mexicana? Y si hablamos de símbolos, qué cosa más bella. Sí. Ahí estaba ya impreso ese símbolo. O sea que México lo inventó la Virgen de Guadalupe, pero lo hemos desfigurado los mexicanos. Lamentablemente. Salvador Rascal, muchísimas gracias, Muchas por gracias esta a ti, cátedra querido. de historia y que nos hace amar más a nuestro país. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.